That's ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Hola amigos, soy Andrea Jalá, su agente de bienes raíces en Oklahoma de la compañía Keller Williams con 3D Global Real Estate. Y estamos esta noche trayéndoles a ustedes una información muy importante y es respecto a la planeación de su patrimonio o de sus bienes. Cuando faltamos, sea nosotros o nuestros parientes, nuestros padres, existe luego una situación de quién se queda con la propiedad, ¿verdad? La propiedad que tuviéramos como dueños. Entonces, queremos enseñarles diferentes maneras en que pueden ustedes prever y planear esto para que no les quede el problema ya a los que quedan vivos o si tuviéramos un impedimento de salud que nos impidiera hablar o tomar decisiones, tengan nuestros familiares cierta autorización o cierto poder para actuar basado en nuestra voluntad. Y es lo que queremos hablar esta noche. Para ello nos está acompañando nuestro amigo Oscar Quiroga. Él es vicepresidente regional de la compañía Primerica. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Andrea. Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación para hablar de un tema que para mí es muy importante, el concepto de preparar la protección de nuestro patrimonio. Bueno, sí, algo de lo que vamos a hablar es el antes de comprar una propiedad y después de comprar una propiedad, cómo podemos planear nuestra voluntad respecto a la misma. Entonces, vamos a iniciar con la parte de la compra de una propiedad. Esto vincula lo que es el título de la propiedad y lo que es las escrituras de la propiedad. Entonces, hay una diferencia. El título de la propiedad es básicamente el historial de esa propiedad como tal, ¿sí? Entonces tenemos o podemos contar con la aseguranza del título de la propiedad que nos hace nosotros como dueños. Algo que vemos en nuestra sociedad, cuando las personas compran de dueño a dueño, no se hace un estudio del título de esa propiedad, o sea, cuál ha sido el historial de esa propiedad, quién ha sido propietario, quién ha sido el que sigue. ¿Para qué? Para que esa propiedad, cuando usted la está comprando, quede libre de deudas o de cualquier impedimento de que usted quede 100% dueño de la misma. Por eso las compañías de título ofrecen lo que se llama un seguro del título de la propiedad. Si usted compró su propiedad, como aquellos que ha comprado de dueño a dueño y está pagando la propiedad todavía a la entidad que es dueña actualmente, es muy importante, sepan ustedes, que se puede hacer una escritura, ¿sí? Donde usted quede dueño y que la compañía a la que le está pagando puede tener como una escritura o un lien, se llama en inglés, pero se puede decir como una penalidad de que usted es dueño de una manera condicional al pago de esa propiedad, ¿ya? Entonces son factores que son importantes para que los tenga en cuenta, porque si la gente que está pagando la propiedad, pero no tiene usted una escritura, si a usted le llegase a pasar algo, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero si llegase a pasar algo, usted no va a poder heredar esa propiedad a nadie y no va a tener un respaldo sobre la propiedad porque no tiene nada a su nombre. Entonces es importante que pueden recurrir a una compañía de título, un abogado o un agente de bienes raíces para poder recibir asesoría al respecto. En el momento que ya estás comprando la propiedad y vamos a la compañía de título, ellos te van a dar la escritura de la propiedad. O sea, se va a hacer un traspaso de que ya el dueño anterior te da los derechos de que ahora tú seas el dueño nuevo de la propiedad. Eso se llama un deed o una escritura, lo que conocemos en español. Estas escrituras allí ya puedes planear previamente
en una coordinación con el agente de bienes raíces y la compañía de títulos, ¿cómo se haría una transferencia automática si a ti te llegara a pasar algo? Entonces, si la propiedad tiene la escritura a nombre del esposo y la esposa, esto quiere decir que si el esposo llegara a faltar, automáticamente la esposa pasa a ser dueña de la propiedad. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces, si esto no fuese así, si solamente estuviera el esposo en la escritura de esa propiedad, a la señora, por más que sean casados, que estén casados, la señora tendría que poner un abogado para reclamarse también como dueña de esa casa, ¿sí? Y hacer documentos legales que cuestan dinero y muchas veces dolor de cabeza. Muchos saben que ya solamente el hecho de hacer un entierro, ¿sí? En este país puede costarles hasta $20,000. Así que a veces la gente, lo mínimo a veces que alcanza a cubrir es eso, ¿sí? Entonces, lo que más queremos en esta charla es que ustedes aprendan cómo pueden evitar esos gastos tan costosos legales. Otra cosa, pues también viene la parte de los hijos, que también se puede incluir a los hijos en las escrituras, pero eso es algo obviamente de una planeación de esas escrituras, porque también pudiera a futuro intervenir lo que es no solamente si queda la propiedad a nombre de los hijos, digamos en caso de que ambos padres faltaran, pero qué pasa ya a futuro si estos hijos se llegan a casar. Entonces, y si falta luego uno de esos hijos, entonces va a quedar a la esposa del hijo, a la esposa del otro hijo. Entonces son cosas que podemos clarificar ya en un testamento. Para eso nos va a hablar Oscar de ese tema. Oscar, cuéntanos un poco de para qué sirve un testamento y cuándo debemos usar el testamento. Bueno, hay dos variantes aquí. Y para esto mencionaste asesoría legal. Es muy importante que tengamos asesoría legal en el documento del testamento, porque tiene que ser un documento legal que en caso de faltar no haya ninguna cuestión en cómo se van a repartir los bienes. El testamento generalmente es vigente cuando la persona fallece. Hay casos de testamentos en vida que son cuando la persona padece de alguna enfermedad que no le permite actuar conscientemente en sus decisiones. Pero por lo general el testamento es un documento que entra en vigencia cuando la persona fallece. Hay otro documento que es muy importante también para considerar, que es el fideicomiso, o lo que se conoce aquí como trust. Okay. Este documento requiere el nombramiento de un administrador, y esto se hace en vida. O sea que el administrador va a tomar decisiones en la corte cuando la persona fallezca. Y se hace muchas veces en combinación con el documento del testamento. Otra vez, esta es una asesoría legal que una vez que el abogado determine el perfil de la familia, y ahí específicamente él va a recomendar qué documento es más apropiado. Ok. Bueno, tengo entendido que tú tenías una presentación para nosotros para esta noche y darnos un poquito más de detalle de una manera organizada respecto a lo que son testamentos y seguros de vida, ¿sí? Entonces, si quieres, puedes empezar con ello. Bueno, voy a compartir la imagen aquí. Pueden ver mi imagen, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, como Andrea dijo, vamos a hablar de dos aspectos muy importantes. Uno es el seguro de vida y el otro es el testamento. Pero vamos a comenzar por el seguro de vida, que en realidad hay mucha gente que tiene muchas dudas. El seguro de vida, hay tres razones por las cuales una familia no tiene seguro de vida. Y esas tres razones son las siguientes. Una es que la gente lo ha pensado
y lo ha pensado, pero nunca lo llevó a cabo, ¿no? La otra razón es que piensan que el seguro de vida es muy caro, lo cual no es verdad porque hay pólizas que son muy cómodas para cualquier familia. Y la tercera razón, que seguramente no es ninguno de ustedes que están viendo este video, es que la gente no les importa. Ellos dicen, bueno, yo me voy, y bueno, que mi familia se las arreglen como pueda. Desgraciadamente sí hay personas que piensan de esa manera. Entonces, esas son las tres razones por las cuales una familia no tiene un seguro de vida. Pero vamos a comenzar a hablar un poquito más en detalle del seguro y determinar qué es un seguro de vida. Y el seguro de vida, déjame ver si puedo cambiar la imagen acá porque me está cubriendo. Ok. El seguro de vida es nada más que una protección personal. ¿Ok? Tal cual como es el vehículo que manejan o la casa donde viven, están asegurados, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en un seguro de vida, protección personal, que nos va a permitir proteger nuestro patrimonio. Es también continuidad de ingresos de la familia. ¿A qué me refiero con la continuidad de ingresos? Es que en caso de fallecimiento, el beneficiario o la beneficiaria se va a usar esos fondos para saldar las deudas pendientes que tengan. También la educación de los hijos, gastos funerarios, por supuesto, y la continuidad de cualquier meta financiera que la familia haya establecido. ¿Okay? Es muy triste cuando yo veo anuncios de ayuda para sepultar a un familiar. ¿Okay? Y seguramente ustedes han visto estos anuncios igual. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la familia que no tiene seguro de vida, por supuesto, pero no tienen los fondos para sepultar al ser querido. Bueno, sí, hay gente, amigos, familiares que se acuden a la ayuda y le ayudan a la familia a sepultar al fallecido. Pero ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la educación de los hijos? ¿Qué pasa con las deudas que están pendientes? Los amigos y familiares no van a cubrir eso. Entonces, por eso es importante considerar el seguro de vida. Número 3 acá, que es muy importante también que tenemos que considerar. El seguro de vida no lo tomen como una inversión. No es una inversión. Es solamente protección personal. Es igual que el seguro que tenemos en nuestro automóvil, que en caso de un choque vamos a querer que la compañía aseguradora nos reponga nuestro vehículo. Es igual que la casa también, ¿bien? Que esté protegida. Entonces, el seguro de vida es básicamente eso, que es la protección personal. Okay. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, sí, está hablando del seguro de vida, pero en realidad, ¿cuáles son las clases de seguro de vida? Y ahí voy a ilustrar 3 que son las principales que se están ofreciendo en el mercado. La primera es a término. ¿A qué me refiero a término? Es que la cobertura va a determinarse en 10 años, 15 hasta 35 años, dependiendo de la edad del cliente. ¿Ok? Entonces, ese determinado tiempo es lo que le llamamos a término. Es la protección que van a tener en ese lapso de tiempo. Ahora, las pólizas que nosotros ofrecemos son a término, y lo que quiere decir que si estuvo de acuerdo con una póliza de 15 años, al término de los 15 años se puede continuarse sin preocupación, digamos, de aplicar nuevamente. ¿Okay? El número 2, que también hay muchos casos en el mercado, es la de vida entera, o aquí le llaman whole life. ¿Cuál es el atractivo de estas pólizas? Es que incluye ahorros. Ahora, las primas son mucho más elevadas, 3 o 4 veces más que las de término. ¿Y por qué son elevadas? Porque incluyen ese ahorro.
Ahora, mi recomendación es que no permitamos que ninguna compañía aseguradora controle nuestros ahorros y nuestra inversión. ¿Sí? No queremos que ellos tengan ese control, sino nosotros mismos hagamos decisiones de cómo vamos a invertir nuestro dinero. ¿Okay? El número 3, que también es muy común, se llama seguro de vida en grupo. En grupo es lo que se ofrecen las compañías de trabajo. Y son económicos. ¿Por qué son económicos? Porque en realidad es un grupo y no es una póliza que le ofrecen, sino es una hoja, que es un certificado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una póliza y un certificado? El certificado no es un documento legal. En cambio, la póliza sí. Una póliza es un documento legal donde la compañía aseguradora se compromete a hacer todo lo que está estipulado en esa póliza, ¿no? Número 2, es importante en un seguro de grupo, es que es válido únicamente cuando estamos trabajando. O sea que si por ahí la compañía cierra o decidimos nosotros y abandonar ese trabajo por otro, ese es el momento que estamos desprotegidos. Ya no tenemos la protección del seguro de vida. El riesgo mayor que veo en estos casos es que en el término que estuviéramos trabajando ahí y con la protección del seguro de vida de la empresa, ¿qué pasa si engendramos una enfermedad grave? En el momento de que queramos obtener una póliza, no vamos a ser asegurables. Ninguna compañía nos va a asegurar. Por eso es importante considerar, aunque tenga un seguro de grupo en su trabajo, lo puede obtener, pero también obtenga una póliza de seguro de vida independiente, donde no se tenga que preocupar qué es lo que va a pasar con su empleo. ¿Sí? Bueno. Perdón, quiero interrumpirte porque Sí. algunas preguntas que puede tener el Sí, público. Si puedes devolverte a la página anterior y saber un poco, la gente a veces ve pues esa calamidad de ya sea que te pudieras morir como muy largo tiempo, ¿sí? Obviamente ninguno tenemos los días contados, no sabemos cuánto pudiera llegar alguno de nosotros a fallecer. Claro. Pero la cuestión es, ok, por ejemplo, tú decías ese seguro a término. ¿Qué pasa si en 15 años no ha pasado nada? ¿Qué pasa con el dinero que yo he puesto todos esos meses? Porque a veces la gente lo que piensa es, ay, como que voy a estar botando un dinero mensualmente y no va a pasar nada con eso, no me voy a morir, ¿no? ¿Qué puedes decirnos al respecto si ese fuera como el concepto de la persona? Como dije anteriormente, es igual que un seguro de vivienda o un seguro de automóvil. Es un proceso de asegurar la propiedad, ¿no? En este caso es la vida. Pero no es que pensemos, bueno, si estamos, si yo estoy pagando por mi seguro de mi automóvil, tanto por mes y bueno, y sigo pagando y nada pasa, bueno, Pues pero qué ¿qué tal si bueno que pasa nada algo? pase, ¿verdad? ¿Qué tal si perdemos el vehículo? No Claro, tenemos que tener esa protección. Y ese claro. Y es seguro de vida irónico término igual. sí, que es irónico que sí pagamos el seguro para un carro y pagamos el seguro para una casa, pero no pagamos el seguro para nuestra propia vida, que estamos tan expuestos a tantas cosas, ¿verdad? Claro, se trata de la misma manera. Es el dinero que va a estar ahí, pero ya voy a hablar del tema de seguro de vida de término y la filosofía que tenemos del futuro. ¿Sí? Vamos a cubrir un poquito más de lo que acabas de preguntar. ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, entonces, la pregunta aquí es, volviendo al automóvil. Tiene un automóvil, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? Y la pregunta es, ¿tiene seguro?
seguro que sí, porque otra vez, no queremos que tengamos un accidente y tengamos que pagar en nuestro bolsillo por el arreglo de nuestro vehículo. Por eso es importante el seguro. ¿Eh? La otra pregunta es, ¿tiene una casa? ¿Cuánto vale su casa? Cualquier sea el valor. ¿Tiene seguro? Por supuesto que sí, porque no queremos que un tornado nos destruya la casa y bueno, y no tengamos dinero para reponerla. Es por eso el motivo de tener un seguro de vivienda. La tercera pregunta es, ¿cuánto vale su vida? Y es aquí donde podemos decir muchas cosas, pero yo pienso que probablemente vale mucho más de lo que tenemos físicamente, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, no podemos darnos el lujo de no asegurar nuestra vida, ¿eh? Por el valor mismo. Y hablando de seguro de vida, no es el valor para nosotros, es el valor para nuestros hijos, para nuestra esposa. ¿Eh? De eso es lo que tenemos que pensar, el valor de nuestra vida. Ahora, vamos a hablar aquí de la responsabilidad y cómo varía a través de los años, ¿no? En la franja azul es el seguro de vida o protección personal, y en la franja dorada es el ahorro o la inversión que tengamos. ¿Okay? Como pueden notar, en la franja azul va decreciendo a través del tiempo. Y vamos a empezar en una familia joven que tiene hijos, tienen también deudas, por supuesto, porque tenemos familias, ustedes ya saben que tenemos deudas, ¿no? También tenemos una hipoteca, porque acabamos de comprar una casa y tenemos esa responsabilidad financiera, ¿no? Si quien trae dinero a casa fallece en este momento, esa pérdida sería devastadora para la familia, ¿verdad? Porque no vamos a tener el ingreso de esa persona mensualmente como habitualmente lo tenemos. Por eso es importante y en este momento comenzar con una protección personal, con un seguro de vida. Pero a la vez tenemos que también pensar en nuestros ahorros. Y hay muchas maneras, este tema para otra clase, ¿no? Pero hay muchas formas de invertir. Pueden ser ahorros, pueden ser propiedades, lo que sea. Pero tenemos que tener esa actividad de ahorro. Y ese ahorro o ese dinero tiene que crecer. Por eso tenemos la curva aquí en dorado que va creciendo. O sea que, ahora, hablando de pólizas de seguro de vida a término, siempre que compramos una póliza tenemos que asegurarnos que sea flexible. ¿A qué me refiero? A esto, que si al principio, digamos, compramos una póliza con una cobertura de $500,000. O sea que si fallecemos, entonces el beneficiario va a recibir $500,000. Pero ¿qué pasa? Que al término, a medida que pasa el tiempo, las responsabilidades financieras deben de ser menores, ¿no? Entonces puede llegar un momento que ustedes determinen que, bueno, no necesito en realidad una protección de 500,000. Puedo manejarme con una protección de 250,000. Entonces, la póliza, si es flexible, como la que ofrecemos nosotros, se hace ese cambio. Y cuando se hace ese cambio, entonces, por supuesto, las mensualidades van a ser menores, ¿no? Y si hacemos las cosas bien, la diferencia de ese dinero lo vamos a poner en nuestras inversiones para que crezcan aún más rápido. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a una edad avanzada, ya para jubilarnos, por supuesto, los hijos ya no están en casa, ya son mayores, hicieron su vida. ¿Okay? Por supuesto, tenemos menos deudas. Y también, si hicimos las cosas bien, ya hemos pagado la hipoteca. ¿Ok? Entonces, aquí es cuando tenemos que pensar, si todo lo que hicimos en nuestros ahorros e inversiones, llega el momento que podemos determinar
que ya no necesitamos una póliza de seguro de vida, porque la póliza de seguro de vida, otra vez, es protección personal de ingresos, ¿ok? Pero si tenemos suficiente capital acumulado, la compañía nuestra es la única que yo conozco que aconseja al cliente que cancele su póliza. Ahora, es opción del cliente que dice, bueno, sí, no la voy a cancelar, pero voy a bajarla a lo mínimo para los gastos fúnebres. También esa es la opción del cliente. Pero esta es la teoría de responsabilidad que es importante considerar cuando estamos hablando de una póliza de seguro de vida. Entonces, para la jubilación es importante que tengamos estos conceptos claros. Y como digo, en tema de inversión es otro tema que en otra oportunidad podemos hablar. Pero es importante considerarlo ya cuando compramos una póliza de protección personal. ¿Sí? Oscar, Ahora, perdón, te interrumpo, sí, hablando de lo que es, como estás diciendo, cuando ya eres más mayor, puede bajar ese costo del seguro de vida. ¿Pudieras decirle al público, de pronto a alguien que nunca ha tenido un seguro de vida, más o menos cuánto pudiera ser el pago de un seguro de vida, de un mínimo o un máximo? No sé, solamente como para darles una noción de cuánto pudiera ser esa inversión. del seguro, de una póliza de seguro de vida. Sí. Bueno, Tal vez porque digo yo, a lo mejor tengan en su mente que es algo muy costoso, algo que de pronto no puedan pagar. sí. Por eso. Bueno, hay dos factores que determinan el costo de seguro. ¿Okay? Factor número 1 es la edad. Factor número 2 es la salud. ¿Okay? Entonces, si yo hago la pregunta, ¿cuándo es el mejor momento de comprar un seguro de vida? La respuesta es ya, en este momento. Porque sabemos que pasa el tiempo y no vamos a ponernos más jóvenes. Pasa el tiempo y no vamos a estar en mejor salud porque así es que nuestro cuerpo se deteriora con el tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces, otro factor que es importante considerando, tratando de responder tu pregunta, es el tema de la edad. ¿Mm? Mientras más jóvenes, es más económico una póliza de seguro de vida. ¿Mm? También, por supuesto, mientras más saludables, también influye en el costo, pero primordialmente la edad. O sea que yo podría decir que para responder tu pregunta más o menos, porque no se puede responder a ciencia cierta hasta tener todos los datos de la persona. Pero una persona joven, digamos en los de 20 años, podemos estar hablando de una cobertura de 250,000 por unos 25, 30 dólares al mes. Okay. Ahora, mientras más pasa el tiempo, entonces ahí sí no puedo responder porque determina también la salud de la persona, los riesgos que hay, pero Es es muy... importante saber que es algo accesible, o sea, Sí, de pronto no todos van a pagar los 25 dólares, tal vez hay unos que vayan a pagar un poco más, pero sí, personalmente cuando yo hice la cuenta de si yo faltara hoy día, qué quisiera dejar pago para que mi familia no tuviera que preocuparse, ¿sí? Hice la sí, cuenta de cuánto era el valor y es ahí donde yo pude determinar cuál era el seguro de vida que yo quería pagar, ¿sí? Como referencia. claro, claro. Sí, en realidad el seguro de vida a término no es caro, porque otra vez la gente piensa que es mucho dinero. Hemos tenido, bueno, yo puedo citar casos a lo mejor de familias, de una pareja, digamos, con niños en sus 40 años, con una cobertura de 250,000 dólares cada uno, ¿sí? Y los pagos mensuales varían de 60 a 70 dólares por mes. ¿Sí? Ahora, ese es un término promedio, no es una cotización que estoy dando, ¿verdad?
Pero es accesible, o sea, lo que queremos dejarles saber es que es algo accesible, ¿sí? Porque pues si por $70, $100 puedes asegurar tu vida que es tan valiosa, ¿sí? Y proteger a tus hijos, tu pareja, pues realmente, o sea, es algo que vale la pena. Sí, Eh, ya cada uno determinará, por supuesto, como tú dices, de acuerdo al plan que desee, de acuerdo a su salud, por cuánto dinero quiere hacer esa inversión mensual. Pero lo más importante es que sepan que es accesible y claro. que ojalá puedan después de esta charla, si no tienen un seguro de vida, hablar con Oscar o cualquier experto en la materia para que los pueda asesorar y darles una orientación al respecto. Claro, con mucho gusto. Ahora, Andrea, vamos a hablar del tema de tomar decisiones mientras vivimos, que es muy importante. Y yo sé que es un tema difícil a veces para mucha gente hablar de cuándo voy a faltar, que me voy a morir. Inclusive, por ejemplo, comprar un lugar en el cementerio, ¿no? Nos cuesta a veces ir y hablar de eso y hacer ese trámite, pero es algo necesario porque yo, por ejemplo, no quiero que, si yo, cuando falte, no quiero que mi familia eh, se haga cargo de esos trámites cuando están lidiando con la muerte y están haciendo esos trámites. Yo quiero tener todo arreglado de la manera que sea lo más fácil para nuestros beneficiarios, ¿no? Y Entonces, Oscar, perdón, ¿qué pasa cuando no tienes algo establecido? ¿Nos puedes hablar de lo que, no, cómo interviene el gobierno a veces porque nosotros no tomamos esa iniciativa de tomar una decisión? sí. Y bueno, cuando pensamos en hacer decisiones mientras vivimos, estamos hablando de beneficiarios. Si tenemos una póliza de seguro de vida, tenemos que eh, asegurarnos que tenemos un beneficiario y podemos hacer cambios. Esa es otra cosa que también es importante en una póliza, que tengamos esa flexibilidad de hacer cambios en beneficiarios. Otra cosa, pensar en la protección de menores de edad. Si tenemos hijos menores de edad, entonces tenemos que designar una familia de confianza que sea un beneficiario contingente. En caso de que faltemos, entonces esa persona se va a hacer cargo de distribuir los bienes para nuestros hijos. Y esa es la disposición de bienes materiales. Ahora, todo esto sí se hace en un documento y es lo que llamamos el testamento, ¿no? El testamento se utiliza en caso de fallecimiento y la pregunta es aquí, por ejemplo, ¿a quién prefiere que se haga cargo del futuro de sus hijos? Número uno, un familiar o una persona de confianza, o número dos, el Estado. ¿Mm? Yo estoy seguro que la mayoría, casi todos van a decir el número uno, ¿verdad? Y si es el número uno, entonces necesitamos estructurar un testamento. Y un testamento es un documento legal, porque si no lo hacemos, entonces la Corte va a determinar el futuro de nuestros hijos. Y no creo que nadie prefiera ese camino, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es un testamento? El testamento es el instrumento legal que una persona otorga en el cual decide cómo y a quién pasará su patrimonio, bienes y deudas cuando uno falte y quién se encargará de repartir o ejecutar su última voluntad, ¿no? También, si la persona tiene hijos menores, debe de designar a las personas que cuidarán de ellos si es que esta persona llegara a faltar. Y esto también es muy importante, especialmente cuando tenemos familias y niños jóvenes, o menores de edad, quiero decir. Ahora, ¿cómo se tramita esto? Es un documento legal, pero ¿cómo lo hacemos? El testamento se tramita por medio de servicios legales. Tenemos que tener un abogado involucrado en esto que determine el perfil de la familia y las necesidades que tengan, ¿verdad?
En el caso nuestro, de nuestra compañía, nosotros ofrecemos servicios legales. No es que nosotros seamos abogados, sino que tenemos un grupo legal que es una membresía que por $28 al mes nos brinda servicios legales de cualquier tipo, incluyendo testamentos. Ahora, si tenemos el fin de procesar un testamento, es mucho más económico haciéndolo de esta manera que contratando un abogado independiente, porque sabemos que los cargos son muy elevados y son abogados independientes. Entonces, por medio, otra vez, de este servicio, podemos adquirir el testamento, lo van a estructurar de la manera que recomiendan que sea más apropiado para cada familia. Entonces, una cosa que también quería decir en tema de testamento, hay otro documento que, otra vez, de acuerdo a la asesoría legal que obtengan, van a determinar, cuando vean el perfil de la familia, si es conveniente un testamento o un fideicomiso, o aquí le llaman trust. Y trust generalmente es, tenemos que determinar un administrador, estando en vida, tenemos que determinar un administrador que se haga cargo de todas nuestras propiedades, todo lo que tenemos en nuestro patrimonio. En caso de fallecimiento, esta persona se va a encargar de distribuir, y muchas veces lo hace en conjunto con un documento de testamento, ¿no? Pero en fin, ese es un tema que un abogado nos puede aconsejar cuál es el mejor camino a seguir. Depende de qué tan complejo es nuestro patrimonio, ¿verdad? Ahora, yo aquí estoy apuntando aquí mi número de teléfono, también mi email. Yo sé que a lo mejor van a tener preguntas con toda confianza y sin ningún compromiso y sin ningún cargo. Yo puedo responder las preguntas que tengan acerca de seguro de vida y de testamento. Gracias, Oscar. Si quieres paramos de compartir la pantalla para ver los participantes y ya poder Muy bien. preguntas. Perfecto. Ok. De los participantes, ¿hay alguien que tenga alguna inquietud que quisiera participar en este momento? ¿Puede quitarse el mute? ¿Me podría hablar sobre el will? O sea, esta forma de dejar no como testamento, sino como última voluntad, si tiene alguna información sobre ello. Gracias. ¿Testamento en vida o testamento en vida. caso de fallecimiento? ¿En vida? Que no sean solamente propiedades, sino que, por ejemplo, si yo tuviera un accidente y no tengo la capacidad de tomar decisiones, ¿cómo se llama ese documento y de qué forma lo puedo hacer? Ok, muy bien, muy buena pregunta. Cuando, o sea, me tienen que operar y yo no puedo tomar decisiones, tienen que desconectarme y porque pues ya mi vida no es, estoy con muerte cerebral. Ese tipo de, ¿con qué documento lo puedo hacer? Y ok, muy buena pregunta. Este es un tema que con el consejo del abogado, quien sea que va a estructurar su testamento, hay una parte donde dice, casualmente, en esta situación, si tiene un accidente y ya legalmente no puede hacer decisiones, ya se convierte a un testamento en vida, ¿no? Entonces, ahí sí, el abogado a veces tiene que determinar, elegir a alguien de confianza, un familiar o un amigo, que se haga cargo de las decisiones a tomar. Ese es el proceso que le va a recomendar un abogado. Pero discúlpeme, señor Oscar, si yo no tengo un abogado
yo puedo hacer eso con algún otro instrumento legal que sea válido en un doctor o en una corte. Bueno, existen documentos que tienen que ser notarizados, por supuesto, pero mi recomendación es que siempre se haga con un consejo legal, porque inclusive un notario público no le va a poder dar consejos legales que la pueda proteger en el caso mismo de que me está ilustrando, ¿no? Ok, si la persona hace su testamento, porque vemos que fácilmente puedes encontrar en una tienda de libros, o sea, que vende las formas, o lo puedes bajar del internet, ¿sí? Pienso que a lo mejor es lo que dice Celia. Si tienes ese documento, tu recomendación, si tenemos ese documento, es llevarlo con un abogado, o cómo es la situación, para que pueda ser legal. Sí, sí, O se haga efectivo en algún momento, aunque sea en vida, como en un caso de lo que nos menciona claro. Celia. Sí, podemos comprar un kit, ¿no? De estructurar un testamento, ¿no? Pero en primer lugar tiene que estar firmado ante un escribano público, y lo recomendable es llevar este documento, como dice Andrea, tener asesoría legal. Un abogado que vea este documento, que esté en regla, y que no haya ningún párrafo que está fuera de línea, que nos vaya a causar problemas. O que sea contradictorio o algo así, ¿no? Sí, esa es mi recomendación. Una pregunta, una preguntita, Oscar, en cuanto al tema del testamento. ¿Cuál es el tiempo, un estimado tiempo nomás también con la pregunta que hacía Celia? ¿Cómo le dicen? Como average time, que normalmente a través de la empresa de Primerica que se toma para que alguien haga un testamento, living will y todo eso. ¿Qué pasos qué cosas tiene que hacer la persona? Bueno, tenemos que llenar una solicitud de membresía con este grupo legal, y se hace en minutos, ¿no? La compañía de abogados se pone en contacto con usted y determina entonces el sistema de pago, por ejemplo, mensuales, y ya automáticamente en un par de días ya tiene usted la membresía en orden, y puede recurrir a ellos en caso que los necesite. Ok. Y ellos le dan la guianza a la persona, va a monitorear estos documentos, todo, ellos van dando la guianza por el proceso. ¿Cómo es el proceso del testamento con ellos? Es la pregunta. Ajá. ¿Cómo era la pregunta otra vez? Perdón. Andrea, ¿la pregunta tuya o la mía? ¿Perdón? No, yo estoy tratando de como aclararle a Oscar lo que te estoy entendiendo, y tú me dirás si es correcto, que cómo es el proceso para hacer el testamento con la asesoría legal que ofrece Primerica. Claro, si una vez que se establece la membresía, ellos se ponen en contacto, bueno, uno se pone en contacto con ellos, quiero tramitar un testamento. Y ellos le van a determinar la manera puede ser una llamada personal de ellos, de un abogado, por teléfono, obteniendo datos, o puede ser que ellos le envíen una serie de documentos a llenar. Ese sería el proceso. También puede requerir una visita virtual, que casualmente en estos momentos se está utilizando mucho. Ese es el proceso de obtener la información. Ellos van a elaborar el testamento en sí, se lo van a presentar a usted para confirmar que está correcto, y lo van a certificar, lo van a registrar de acuerdo a las leyes del Estado. Entonces, de esa manera es como, respondiendo a la respuesta de Celia, de esa manera es que quedaría de esa manera legal, porque ha sido procesado, digamos, legalmente con un abogado,
y ellos Sí. han certificado, ¿sí? La constancia, digamos, de ese documento. ¿Es verdad? Exacto. Así es. Porque tengo entendido que el documento, dejar tu voluntad, Celia, sola por escrito, con un testamento, digamos, estas formas, no lo hace 100% válido. Tiene que tener de una otra manera una representación. Por eso es que Oscar nos indica que debe estar como conectado o certificado por un miembro legal, como un abogado en este caso. Correcto. Gracias. Sí, Gracias, Oscar. los casos que escuchamos realmente vemos la necesidad de poner esta información al público porque he sabido, por ejemplo, de personas que han tenido un familiar que ha fallecido y quedaron endeudados. Tengo una persona realmente, o un par de personas que me dijeron, pensábamos comprar la casa, pero quedamos endeudados en $20,000-25,000 para pagar los gastos fúnebres de su funeral, de su familiar, o sea, ni siquiera era directamente su esposo, ¿sí? Sí. ¿De quién fue la responsabilidad? De esa persona que no dejó ni un seguro de vida para pagar su propio funeral, sus deudas, porque a veces ni siquiera es que dejemos propiedades o cosas, sino dejamos deudas a nuestros familiares, ¿no? Y no es justo, ¿ya? Entonces, esta es una manera en que ustedes pueden planear. Oscar, cuando se trata, digamos, de una propiedad y queremos que quede paga esa propiedad para que nuestros parientes no, o nuestros hijos o quienes vivan en la casa no tengan que preocuparse por el pago de esa propiedad, allí el seguro de vida nos cubre en este caso, ¿verdad? Bueno, hay el seguro de vida se distribuye de la siguiente manera. Digamos que tienes una protección de $500,000 al momento de fallecer, entonces el beneficiario recibe esa cantidad de dinero que la puede utilizar de la manera que ellos quieran, ¿verdad? Pueden saldar la deuda con la hipoteca o cualquier otra deuda que tengan pendiente, o también las pueden poner en un plan de crecimiento de ese dinero y vayan pagando mensualmente la propiedad o cualquier otra deuda. Muy bien. Sí, hay diferentes opciones cuando el beneficiario recibe ese dinero. Ok. Por supuesto, también puede estar estipulado en el testamento, ¿no? En el testamento puede estar estipulado que una vez que reciban el dinero, que cancelen ciertas deudas. O sea que el testamento es bueno que ese seguro de vida vaya acompañado de un testamento para que dejes en detalle la voluntad de cómo quieres que se haga, por ejemplo, la distribución de ese dinero que quedaría del seguro de vida. ¿Sí? ¿Correcto? Correcto, correcto. Perfecto. Okay. Y es muy importante, como les hablaba en el principio, de que ustedes, si ustedes poseen una propiedad actualmente, sepan a nombre de quién está la escritura de la propiedad, donde ustedes pudieran incluir en esas escrituras, que tiene un costo muy pequeño, tal vez les puede salir por $35 o menos, donde pueden incluir ese familiar, por ejemplo, sea sus hijos, sea su esposo, para que si ustedes faltaran, ¿quién se queda automáticamente poseedor de esa propiedad? Y si ustedes compraron de dueño a dueño y están pagando la propiedad todavía a la persona que le haya vendido y la propiedad está todavía a nombre de esa persona, es muy importante que se pongan en contacto ya sea con un abogado, con un agente de bienes raíces o con una compañía de título para que pudieran hacer arreglos con esa persona donde quede la casa escriturada a su nombre y queda esa escritura de todos modos atada a un lien o a una condición de que usted todavía debe esa propiedad y a quién la debe. Y es lo que a veces se ignora. No porque usted no haya pagado todavía la propiedad, no quiere decir que por eso la propiedad no pueda estar a su nombre.
porque es como pasa con los bancos. Cuando usted compra una propiedad con un banco, la propiedad está a su nombre, pero hay una condicionalidad de que esa propiedad, de que el banco tiene un interés en esa casa en caso de que usted no la pagara, ¿ya? Pero eso no quiere decir que eso le quite el derecho de su propiedad o de usted como dueño, para que usted, si le llega a pasar algo, usted pueda heredar esa propiedad a sus seres queridos y no quede en manos de la persona a la que la estaba pagando. Es algo muy importante que hay que cuidar. Pues yo creo que hemos respondido las preguntas que se tenían. Se ha cubierto los temas que nos habíamos propuesto. Entonces, queremos agradecerles por su atención, agradecer a Oscar y Carmen por acompañarnos y por preparar esta presentación para nosotros, para todos los asistentes y para aquellos quienes vean este video y puedan compartirlo para que más personas se beneficien de esta información tan importante. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Jalab, soy agente de bienes raíces en Oklahoma. Si está interesado en nuestros servicios de bienes raíces, compra o venta de propiedades, pueden contactarse con nosotros al 405-889-6501 y los dejamos ya para que pasen el resto del día y les agradecemos nuevamente su atención. Hasta luego entonces. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, Gracias. buenas noches.